Las empresas de éxito creen en la actualización de su gente. En AmCham Panamá también. Contamos con 11 comités sectoriales para que se mantenga siempre informado. Bienes raíces y construcción, comercio e inversión, desarrollo organizacional, educación, energía, finanzas, legislación e impuestos, salud, sostenibilidad, transporte y logística, turismo. Aliento a todos los miembros de AmCham que no se encuentran activamente en los comités que participen dentro de los mismos, ya que esta es una excelente oportunidad para mantenerse actualizados y tener un canal de networking muy productivo y con colegas muy respetados donde uno está en constante aprendizaje. Mi experiencia dentro de los comités de AmCham Panamá ha sido enriquecedora. Te permite generar y compartir conocimientos con profesionales de otras organizaciones. Promueven iniciativas en beneficio de sus agremiados y de la comunidad. El participar de los diferentes comités de AmCham ha sido una experiencia de gran valor. La calidad de los conferencistas en los diferentes webinars, la calidad de la organización y el servicio siempre han sido de excelente calidad. Disfrute de todos estos beneficios y conéctese con un mundo de oportunidades para su negocio. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión del Comité de Transporte y Logística de AmCham Panamá. Antes que nada, agradecerles su tiempo, agradecerles esta oportunidad de compartir un poco con un invitado especial, panameño, que se ha establecido en su carrera como representante de lo que es la industria del conocimiento en cuanto al sector marítimo. Y en estos momentos nos acompaña desde Estados Unidos, es el doctor Ricardo Ungo. Muchos lo conocemos del tiempo que estuvo aquí acompañándonos como parte de la Autoridad del Canal de Panamá, pero también recientemente él asumió un rol como director del Instituto Marítimo de Puertos y Logística en Old Dominion University en Estados Unidos. Entonces, para mí es un gusto presentar al doctor Ungo, y sin quitarle mucho tiempo, pues quisiera darle a él la oportunidad de que nos converse hoy sobre el futuro de la tecnología en la industria marítima en un mundo post-COVID, que por supuesto es un tema muy importante dado el rol que tiene Panamá en el sector marítimo, ¿no? No solamente por el canal y los puertos, sino por todas las industrias que la acompañan. Y él nos estará hablando pues, del impacto de la tecnología, el impacto de la pandemia, cómo esto va a afectar lo que son las tendencias en cuanto a digitalización y automatización. Y nos estará compartiendo un poco de su experiencia y su conocimiento. Entonces, nuevamente, agradezco al doctor Ungo su tiempo y a ustedes, los participantes, también por acompañarnos el día de hoy. Y les cedo, doctor Ungo, la palabra. Muchas gracias. Les agradezco la invitación y para mí es un placer poder discutir con ustedes un poco más sobre lo que veo en el futuro de la tecnología para la industria marítima, especialmente en un tiempo que es post-pandemia. Si bien la pandemia no ha terminado todavía, ya digamos en algunas partes se está viendo las tendencias actuales y cómo esas tendencias se han estado viendo aceleradas por el fenómeno de COVID. En esta presentación voy a tocar 5 tópicos. Básicamente, primero voy a hablar sobre las tendencias brevemente. Después voy a hablar sobre lo que veo en los ecosistemas marítimos digitales. Después, las tecnologías alternas, los ciberriesgos y unos pensamientos finales sobre hacia dónde vamos. En el primer tópico, que son las tendencias, podemos, si pasan la pantalla, en las tendencias tecnológicas que estamos viendo hacia el futuro, es una serie de tendencias. La primera y quizá la más importante es la transformación digital.
En esa transformación digital hay tendencias que van en paralelo. La automatización con la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, comunicaciones, los puertos, navieras y ecosistemas inteligentes, que vamos a hablar con un poquito más de detalle, los combustibles alternativos, astilleros digitales, sistemas autónomos y por último el tema de la ciberseguridad. De estas tendencias vamos a enfocarnos primero que nada en la parte del origen de estas tendencias. Una parte del origen podemos ir de vuelta hasta los años 50 con la introducción del contenedor. Por ejemplo, si ustedes recuerdan las imágenes de los puertos en la primera parte de los 1900, la figura que ven es una figura común en los puertos, ¿no? Un proceso manual que requería muchísima mano de obra, de una eficiencia que no era tan grande. Y de ahí eso hubo una transformación debido a la tecnología, donde ahora la imagen de los puertos es muy diferente a la imagen de los puertos de antaño. Es algo completamente diferente. Los puertos ahora son sumamente tecnológicos, pero eso es solo hasta ahora. Entonces, ¿qué vemos hacia el futuro? Entonces, hacia el futuro, si pasamos la pantalla, nosotros vemos que de este punto, nosotros ahora vamos a avanzar desde un énfasis en las operaciones portuarias y operaciones de las navieras, vamos a pasar a lo que se ve en la figura, ¿no? Vamos a pasar a un énfasis en cadenas marítimas de suministro, que van a estar basadas en un ecosistema marítimo digital interconectado. Y de eso es en donde voy a ahondar en la presentación, ¿no? ¿Qué vemos en ese ecosistema digital y cómo vemos esa interconexión y esa integración? Si pasamos al siguiente slide, en términos de la pandemia, el impacto de la pandemia sobre estas tendencias es un impacto que yo diría positivo. O sea, el COVID lo que trajo fue la necesidad imperativa de tener unas cadenas de suministro que no tengan contacto personal, que sean automáticas y que minimicen todo tipo de interacción. En ese sentido, el COVID-19 aceleró las tendencias de la digitalización, generó más necesidad de automatización de procesos, generó la necesidad de poder ver las operaciones remotamente con el teletrabajo y generó la imperativa de poder ver dónde está la carga en cada momento y su posición exacta en la cadena de suministro. O sea, el COVID lo que ha traído es una aceleración de todas estas tendencias. Y en ese sentido, va a ser positivo para la industria, porque la industria ha sido relativamente un negocio que se ha manejado en términos tradicionales comparado con otras industrias como las industrias tecnológicas. La tecnología está llegando en la industria marítima, pero no al mismo ritmo que en otras industrias. Y esto va a generar muchos beneficios para la industria. Si pasamos al siguiente. Ahora entonces lo que voy a explicar más en detalle es lo que veo en términos de esos ecosistemas marítimos digitales de que estábamos hablando. Entonces, cuando pasamos a hablar de lo que vemos en estos ecosistemas, tenemos que hablar primero del concepto del
ciberespacio marítimo. ¿Cuál es ese ciberespacio marítimo? Lo que vemos tenemos dos grandes componentes, lo que serían los buques y lo que serían los puertos. Dentro de esos componentes, nosotros tenemos, dentro de ese ciberespacio, lo que sería infraestructura de tecnologías de información, infraestructura de tecnologías operativas, lo que llamamos TEO. Tenemos tecnologías que involucran el espectro electromagnético, o sea, todo lo que sería radio, comunicaciones, comunicación por voz, comunicaciones satelitales, etcétera. Y también todo lo que serían los datos que están en el sistema y toda esa infraestructura que serían redes de telecomunicaciones, de computadoras, redes de información, procesadores, PLCs, controles para los equipos industriales. Eso es lo que sería el ciberespacio marítimo. Si nosotros consideramos ahora ver en detalle qué vemos dentro del ciberespacio de buques en la siguiente filmina. Cuando hablamos de los buques y nos referimos a la tecnología de información del buque, estamos hablando de las computadoras que tiene a bordo, las redes y las aplicaciones que existen. Ahora mismo casi todos los buques tienen computadoras portátiles, se pueden llevar sistemas de GPS y estas tecnologías, pero además de esa tecnología de información, también dentro del buque encontramos lo que sería tecnología operacional. Por ejemplo, serían los sistemas de propulsión, los sistemas de navegación, los sistemas de control, los sistemas de manejo de carga. Y lo que estamos viendo es que la tendencia es que va a haber una mayor integración entre esa tecnología de información y esa tecnología operacional. Nosotros queremos ahora saber remotamente desde casa matriz cuál es la velocidad del motor del buque en medio del Pacífico. Todo eso lleva a la combinación con el espectro electromagnético. Necesitamos entonces conectarnos remotamente a ese barco vía satelital, a vías de comunicaciones buque a buque y buque a tierra, y también por comunicaciones de voz sobre Internet. O sea, eso sería lo que veríamos dentro de ese ciberespacio. Ahora, en la siguiente filmina, podemos ver lo que sería ese ciberespacio en lo que serían puertos y terminales. En los puertos y terminales, nosotros tendríamos entonces también tecnologías de información, tecnología de operación, el espectro electromagnético. Tenemos las mismas redes de computadoras, pero en adición en puertos y terminales tenemos los sistemas de manejo de operación de terminal, ¿no? Que se conocen como POS. Y también para la parte de la maquinaria tenemos sistemas de control industrial, sistemas SCADA, todo lo que sería para el manejo de grúa, superestructura, la automatización del proceso. Y también en muchos puertos la automatización está llevando a una también dependencia mayor de lo que sería el uso del GPS para determinación de la posición de los contenedores. También el nuevo uso y adaptación del 5G para la determinación de lo mismo. Y las comunicaciones buque-puerto. Todo eso estaría dentro de ese ciberespacio y eso nos ayuda a ver hacia dónde van esas tendencias. En la siguiente filmina tenemos una ruta de la que pensamos nos va a llevar hacia ese ecosistema digital, ¿no? Partimos primero de los sistemas que ya tenemos en el ciberespacio de los buques y los puertos. Vamos hacia lo que serían las comunidades portuarias, o lo que se conoce como
Porter Cargo Community Systems, PCS. De ahí pasaríamos a lo que sería una integración con las cadenas de suministro. Y luego una integración regional y global en términos digitales. ¿Cuáles son los facilitadores de este proceso? Los facilitadores serían la parte de los sensores remotos, todo lo que sería IoT, los sistemas de blockchain, inteligencia artificial, 5G, y también los estándares que se adopten. Todo eso va a facilitar esa transición hacia el ecosistema digital. Entonces nosotros vamos a tener entonces como resultado final, vamos a tener puertos, navieras y en general ecosistemas que serían los inteligentes o smart. En la siguiente filmina, cuando pasamos de los sistemas de buques y puertos hacia las comunidades portuarias y de carga, entonces esas comunidades tienen un operador, ¿no? Y esas comunidades básicamente facilitan todo lo que sería lo relativo a las ventanillas únicas, promueven el comercio y promueven las cadenas multimodales de suministro. O sea, hay muchos beneficios en esa integración de la comunidad alrededor de la operación del puerto o alrededor de la operación de la carga. En la siguiente filmina podemos ver la comunidad portuaria como un punto de conexión donde estamos haciendo un nexus entre todo lo que sería la autoridad marítima, la parte de aduanas, los operadores, el transporte terrestre, los ferrocarriles, líneas navieras, agencias navieras y los embarcadores, todos conectados e intercambiando información de manera segura para optimizar y automatizar los procesos de la cadena de suministro. Y también al hacer eso, en esta filmina, podemos entonces mejorar la visibilidad de esa cadena de suministro, porque en todo momento se puede saber a dónde está la carga o la carga que va a entrar al sistema. Por ejemplo, quería traerles un ejemplo que es en la filmina siguiente. En esta filmina pueden ver un ejemplo de lo que genera la comunidad portuaria del puerto de Los Ángeles. Este sistema comenzó en el 2017 y el sistema está diseñado para diseminar la información sobre la carga que está llegando hacia el puerto. Eso mejora la visibilidad de los flujos, donde hay un conocimiento sobre la carga que viene entre 4 a 17 días antes de llegar. Por ejemplo, en la muestra que tengo en la filmina, por ejemplo, para el día marzo 16, se pueden ver esa semana y las 2 siguientes semanas, y se puede ver cuáles son los volúmenes que están programados para entrar al puerto. Y también se puede ver en cualquier momento, se puede obtener información sobre los barcos que están esperando en el anclaje. También se pueden ver los días que están allí y se puede ver la información por cada barco. Todo eso contribuye a que todos los actores del sistema puedan alinearse para programarse mejor y manejar los volúmenes que están llegando al puerto, ¿no? Este es un ejemplo sobre cómo se puede compartir información a futuro y cómo eso puede mejorar de una manera muy transparente
toda la visibilidad de la cadena de suministro. En la filmina siguiente, vemos algunos de los beneficios de estas comunidades. Por ejemplo, podemos hablar sobre qué beneficios representaría eso para la optimización de los atraques de buque, para la reducción de la espera por muelle, cómo eso reduciría las emisiones de los gases. También podemos tener mejoras en la eficiencia y reducción en la congestión. O sea, entre más información se comparta, nosotros podemos alcanzar esos beneficios. En la siguiente filmina tenemos entonces lo que llamamos los puertos navieros y ecosistemas inteligentes. Entonces, esos sistemas están basados en una serie de tecnologías. Lo que sería el IoT, el Internet de las Cosas, 5G, blockchain, inteligencia artificial, realidad virtual y vehículos autónomos. Esas son las tecnologías que debemos observar y debemos monitorear para ver las oportunidades que se nos presentan hacia el futuro. Y todo eso, cuando construimos sobre eso, eso nos lleva poco a poco hacia lo que vamos a hablar sobre las réplicas digitales o los digital twins. Si vamos a la siguiente filmina, por ejemplo, cuando hablamos de blockchain, ya podemos ver empresas que están probando el blockchain, que están haciendo entonces conocimientos de embarque inteligentes, porque el conocimiento de embarque se ajusta bastante bien a la estructura de blockchain. La visibilidad del proceso es completa y haciendo esto se puede reducir el procesamiento en conocimiento de embarque entre 5 a 7 días a minutos. Por ejemplo, hay varios sistemas donde ya se puede probar en tiempo real esa transferencia del conocimiento de embarque desde la emisión, de la transferencia y la entrega. Así que esas ya son pistas de cómo las empresas están tratando de implementar esas nuevas tecnologías. Así que vamos a ver en el futuro mucho más de esto. En la siguiente filmina, como les decía, en lo que respecta a las réplicas virtuales, entonces nosotros vemos que hay muchos elementos que se pueden utilizar. Y vamos a ver que puntos claves del sistema es la conexión entre el sistema físico y el sistema virtual. Y eso debe ser en tiempo real y con la visualización que se requiere. Hay varios ejemplos, ¿no?, en Estados Unidos, Europa, donde se está basando en estos tópicos. Y hay muchos usos para estas réplicas virtuales. Por ejemplo, el desarrollo de los planes maestros, las simulaciones de nuevas operaciones, la optimización de flujo de tráfico y transporte. También se está usando en varios sitios para las prácticas con buques y vehículos autónomos. Y también para la recolección de información de drones marítimos. Todo eso es parte de la nueva realidad que pronto va a estar llegando. En la siguiente filmina, vemos que cuando entonces pasamos el proceso a la parte de la integración a nivel global, ya hay incluso un proyecto que se llama la Red de Redes, ¿no?, que es un proyecto de la Asociación Internacional de Comunidades Portuarias. Es un proyecto de 2 años que cubre el intercambio de datos puerto a puerto y transfronterizo, donde hay 70 puertos participando, 10 aeropuertos y varios puertos secos. Eso incluye comunidades portuarias, comunidades de carga, ventanillas únicas.
Y eso ya da un ejemplo de hacia dónde la industria está yendo y cuáles serían las posibilidades a futuro. En la siguiente filmina, ahora entonces me voy a referir a la parte de brevemente a lo que serían otras tecnologías alternas, especialmente en lo que serían otros combustibles. Por ejemplo, se ha hablado mucho de los combustibles alternos. Y de hecho tenemos desde el viento hasta el hidrógeno. Y tenemos básicamente un nuevo patrón. Incluso durante este año de pandemia, hubo un gran cambio, un cambio de patrón en el búnker que se usa a nivel global. Porque en el año 2020 era el año donde se adoptaría las nuevas regulaciones para el contenido de azufre. Como resultado de eso, nosotros podemos ver en la figura las ventas de búnker en Singapur, ¿no? Como un ejemplo sobre cómo medir las ventas a nivel global. Entonces vemos que en azul son las ventas de el fuel oil tradicional y en un naranjadito clarito son las ventas ahora del fuel oil, pero que es bajo en sulfuro. Entonces vemos que incluso en el año de la pandemia tuvimos una transformación muy importante. Pasamos de casi 100% del búnker tradicional a tener una mezcla al inicio entre 80-20 y ahora estamos en una mezcla como 70%, 30% el tradicional. Y eso se va a seguir magnificando después de la pandemia. Está el LNG, el LPG, está el metanol, biocombustibles, amoníaco, hidrógeno y el viento. Y todos esos combustibles se van a estar analizando y muy probablemente veamos otros cambios muy drásticos en términos del uso de combustibles alternos. En la filmina siguiente, nosotros vemos que incluso en términos del viento, hay ejemplos precisos. Por ejemplo, la imagen que ven a la izquierda es el Maersk Pelican, que lo acaban de vender, donde ese barco se le hizo una adaptación para ponerle rotores, ¿no? Los rotores Flettner, que son los que utilizan el viento. Entonces, después de un año de pruebas, Maersk indicó que había un 8% de reducción en el consumo de combustible por el uso del viento. También ahora hay un proyecto que se llama el Ocean Bird, que es un proyecto muy interesante de Wallenius, donde el barco que ven ahí es un portavehículos con capacidad de 7,000 autos, donde se le están adaptando velas de 105 metros. Entonces, ese es un nuevo diseño y eso les da una idea de la tecnología, cómo está influyendo, cómo se está adaptando el diseño de los buques en la búsqueda de estas energías renovables. Por ejemplo, en la siguiente filmina, vemos que, por ejemplo, ahora, cuando consideramos las fincas de turbinas de viento, ahora se están combinando con parques solares flotantes y generación de hidrógeno verde usando esa electricidad. También vemos en la misma filmina abajo los buques experimentales que están probando con diferentes tecnologías, ¿no? Solares, hidrógeno. Así que vamos a ver mucho más de eso en el futuro. En la siguiente filmina
también vemos todo lo que está ocurriendo en la transformación de los astilleros digitales. Básicamente, en la figura de la izquierda es una foto en un astillero donde ahora los trabajadores que están dentro del barco pueden acceder electrónicamente a todo lo que serían los planos del buque, observar digitalmente la pieza en la localización y con la computadora pueden bajar directamente la orden de trabajo de lo que se necesita reparar y cómo volverla a poner dentro de la red. Por ejemplo, ese es un sensor. Así que entonces vemos que ayuda muchísimo tener prácticamente una réplica digital del buque. Así que esa transformación se está generando en todo lo que son astilleros, ¿no? Y vamos a ver mucho más de eso. En la siguiente filmina también vemos lo que son los vehículos autónomos, donde eso lleva como dos fases. Una sería para operación remota. La de la izquierda es el concepto para la operación remota de remolcadores, donde el remolcador va a estar operando en tiempo real y el capitán estaría en una localización en tierra. Y a la derecha podemos ver entonces ya vehículos autónomos para diferentes usos, donde todo eso se está desarrollando rápidamente. En la siguiente filmina podemos hablar ahora de el otro lado, que serían los ciberriesgos. Cuando pasamos a la siguiente filmina, toda la digitalización y la tecnología es muy atractiva. Definitivamente es la ruta a seguir. Sin embargo, hay un peligro en esa ruta. Y es lo que yo llamo el otro lado de la moneda. El mensaje más importante aquí es que más digitalización, más interconexión digital, crea más exposición al riesgo del crimen digital. Por ejemplo, vemos que los ataques digitales, los ciberataques han aumentado una enormidad. 400%, 500% han aumentado, incluso durante la pandemia. Por ejemplo, en la siguiente filmina, podemos ver claramente cuáles son las amenazas de esos ataques digitales. Puede haber un paro de operaciones, robo de datos sensitivos, contrabando de carga, pérdidas financieras, daños al ambiente, una interrupción del comercio, incluso no solo problemas digitales, incluso problemas reales, accidentes con trabajadores. En la siguiente filmina vemos cuáles son los retos de todos estos sistemas digitales y tecnologías que se pueden adaptar. Los retos están en la cultura no digital que ahora tenemos, en la falta de conocimiento y entrenamiento, en la complejidad creciente de estas cadenas marítimas de suministro. Y también en algunas de las facilidades o países también tienen sistemas de control industrial obsoletos que no están conectados o preparados para las últimas amenazas cibernéticas. Y también incluso para los trabajadores es difícil mantenerse al día con los últimos virus o malware que se generen. Y créanme, eso se generan nuevos malware cada día.
En la siguiente filmina podemos ver lo que yo llamo el punto de inflexión. Antes del 2017 había casos de ataques cibernéticos, pero después del 2017 la actitud hacia los ataques cibernéticos cambió en la industria marítima. Y eso fue producto del caso de NotPetya. Ese fue el malware que atacó Maersk en ese año. El impacto fue enorme. Tuvieron que reemplazar 4.000 servidores, 45.000 computadoras, 2.500 aplicaciones. El sistema de operación de terminal se quedó desactivado. Perdieron 20% en volúmenes manejados. Tuvieron pérdidas por cierre de operaciones, desvío y almacenaje de carga. Y la compañía ha estimado que eso les costó entre 250 y 300 millones de dólares. Después de este caso, en la industria ya no cuestiona la ciberseguridad. Este caso demostró lo extremadamente costoso y dañino que puede ser un ataque de estos. En la siguiente filmina, vemos que eso no terminó en el 2017. Eso, de hecho, ha seguido. En el 2018 tuvimos los ataques a Costco en Long Beach, al puerto de Barcelona, al puerto de San Diego. En el 2020, en el año de la pandemia, tuvimos los ataques a MSC, los ataques al Toll Group en Australia, CMA-CGM, incluso a la Organización Internacional Marítima, fue sujeta a un ataque. Y el último, que es un ataque general, es el ataque de SolarWinds. Por ejemplo, en la siguiente filmina, vemos que SolarWinds no solo atacó algunas compañías marítimas, atacó compañías de transporte, de logística. Vemos que 198 organizaciones fueron víctimas de ese ataque. De las 17,000 que hicieron el download del software. Entonces, el actor fue identificado. Es un software que fue instalado en un software llamado Orion, que es para el control de redes. Y el software lo que hizo fue robo de información y software para compañías selectas. Es decir, desde las 17,000 que hicieron el download, los hackers eligieron 198. Entonces vemos que todavía eso está bajo recuperación, porque todavía no se sabe exactamente cuánta información fue sustraída. Y eso probablemente no se sabrá en mucho tiempo. En la siguiente filmina, vemos que no solo tenemos todos estos ataques cibernéticos, sino también la combinación, ¿no? Algo que yo llamo piratería 4.0. Ahora vemos que incluso los piratas están contactando hackers para saber qué barcos llevan qué carga y con eso eligen qué barcos atacar. Entonces, imaginen el poder de estos piratas cibernéticos, ¿no? Que son reales, pero ahora se basan en la parte cibernética. Todo eso pertenece a lo que yo llamo la nueva realidad de la piratería 4.0. En la siguiente filmina vemos que hay también numerosos esfuerzos para monitorear
y proteger las instalaciones portuarias, terminales y los buques. Por ejemplo, aquí hay una foto del Centro de Operaciones de Ciberseguridad en el puerto de Los Ángeles. Entonces, todos estos son ejemplos de cómo hay que estar monitoreando y protegiendo el sistema para estos ataques. En la siguiente filmina, un punto que no puede faltar en todo esto de la tecnología es que incluso si tenemos la tecnología y tenemos los ataques cibernéticos, lo que encontramos es que detrás de todo eso hay un componente humano. Entonces, ese componente humano tiene dos lados. Uno puede ser el eslabón más débil o puede ser la mejor defensa. El eslabón más débil porque hay una cultura no digital, falta de entrenamiento, los sistemas son complejos, pero si nosotros proveemos comunicación, entrenamiento, un enfoque humano, una preparación de las contingencias, ese componente humano se constituirá en la mejor defensa que podemos tener contra todos estos ciberataques. En la siguiente filmina, como conclusión, podemos decir que hay muchas oportunidades en el camino hacia las nuevas tecnologías en la industria marítima. Debemos promover gobernanza que introduzcan y promuevan el desarrollo de la transformación digital y los ecosistemas marítimos digitales. No hay que olvidar los dos lados de la moneda. Más digitalización, más crimen cibernético, y que a pesar de toda la tecnología, entonces el enfoque debe ser centrado en el lado humano de los sistemas y que el entrenamiento y la mejora continua son claves. Así que con eso entonces terminaría la presentación. Entonces quedaría abierto a preguntas y respuestas que tengan. Bueno, muchas gracias a Dr. Humbo. Para nosotros siempre es un honor poder compartir con usted. Creo que hablo por todos cuando digo de que siempre existen nuevas oportunidades de comprender las complejidades del mundo en el que estamos viviendo. Y contar con alguien de su experiencia es muy valioso. Quiero aprovechar para comentar que en la ventana de mensajería, de chat de Teams, por supuesto, si alguien tiene algún comentario o quiere aportar alguna pregunta, puede hacerlo si está habilitado. Sí quería partir de algo, hubo varias cosas que mencionó que son muy interesantes. Yo creo que partiría del tema de transformación digital. Se habla mucho de transformación digital. Soy un fanático de transformación digital, pero a la vez no soy un fanático de cómo a veces lo usamos, porque vemos el tema de tecnología como un fin y no como un medio, y perdemos de comprensión que la tecnología ha de ser un medio que nos habilita para lograr una serie de objetivos. Es solamente meter tecnología por meter tecnología. Entonces, siempre que se habla de transformación digital, pues se toca el tema de que requiere mucha colaboración entre una infinidad de actores, especialmente cuando son temas que involucran visibilidad en tu end de la cadena. No depende de un solo actor. Generalmente requiere un champion, pero una serie de gente que se una y decida tomar la delantera, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me intriga es el liderazgo, ¿no? En temas de cómo han visto ustedes el fenómeno de esta transformación digital de los sectores marítimos portuarios en Estados Unidos, especialmente. ¿Cuáles han visto que han sido las principales barreras para esas iniciativas de transformación en dicho país? ¿Y qué podemos aprender en Panamá sobre dichas experiencias para nosotros poder dar un salto tecnológico informado sobre cuáles han sido los retos? Ella mencionó algunos, me parece,
Pero específicamente a estos proyectos de transformación que han visto ha sido realmente lo que ha costado más superar a estos clústeres marítimos para poder hacer esos cambios. Bueno, hay una parte importante que es en la gobernanza. Por ejemplo, un ejemplo específico serían cuando habla de las comunidades portuarias. Hay, digamos, 3 posibilidades para esa gobernanza, ¿no? Puede ser que el líder o el operador de esa comunidad es el que tiene que poner, digamos, la principal infraestructura de tecnología e información para compartir. Entonces, en las posibilidades sería que sea una entidad pública, que sea la parte pública, ¿no? Estatal. La otra posibilidad es que sea una entidad privada y la otra posibilidad que sea una que sería PPP o lo que sería una alianza público-privada. Entonces, de estas 3 posibilidades, hay de las 3, pero yo diría que la que he visto más, digamos, en términos de implementación es, y quizás por el modo en que la mayoría de las autoridades portuarias en Estados Unidos están organizadas, ha tendido a ser que en Estados Unidos las autoridades portuarias han comenzado a operar como, digamos, como coordinadores de esas comunidades. Por ejemplo, si toma el caso de Puerto de Los Ángeles, el Puerto de Los Ángeles ha sido entonces la entidad que tomó el rol de coordinador, ¿no? Ellos están coordinando y dando la información hacia el resto de la comunidad. Yo diría que a futuro también habrá que considerar entonces más posibilidades incorporando las alianzas público-privadas, donde hay algunos ejemplos, pero todavía no se ha, digamos, propagado mucho, pero yo le veo bastantes beneficios. Así que yo diría que la discusión todavía está ahí y eso es algo que todavía hay que trabajar mucho más, porque yo pienso que no va a haber una sola solución, ¿no? Va a haber que analizar, digamos, comunidad por comunidad, cuál es la mejor manera de implementar el sistema para los actores que están participando y para la estructura que está en ese lugar, ¿no? Muchas gracias por ese insight. Justamente, hay espacio para un par de preguntas en el tiempo que nos queda. Un tema que siempre es delicado cuando se habla de transformación digital, de tecnología y automatización es el inherente temor, tanto desde la perspectiva de políticas públicas, pero yo creo que como humanos en general, de que la automatización se convierta meramente en un destructor de empleo. Creo que está comprobado de que realmente cualquier cambio disruptivo, la entrada de nuevas tecnologías, pues, sí, puede destruir cierto tipo de empleos, pero crea nuevas oportunidades. Desde la experiencia de ustedes, en el caso de ver lo que está sucediendo en la transformación del sector, y ustedes siguen teniendo un background muy establecido como economista, ¿cómo ve la venta del concepto de automatización desde un punto de vista de política estatal, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo siente que se puede mejorar lo que es la comprensión del proceso de venta del concepto de automatización, considerando no solamente los impactos negativos que puede tener, que siempre cualquier cambio puede tener efectos negativos, pero sobre todo viendo cómo traducir los efectos positivos en un impacto social? Porque creo que siempre ahí nos quedamos cortos, nos enfocamos en que no queremos hacer este cambio porque si lo hacemos muy eficiente que perdemos empleo, y eso no debe ser el motivador, debe ser todo lo que podemos crear a partir de eso, las eficiencias ganadas, los empleos ganados en otras industrias. Entonces, ¿cómo cree usted que
se puede hacer el approach de comprender ese sistema a nivel macro, y si hay alguna experiencia quizá donde han podido medir eso también. Sí, bueno, básicamente esa pregunta aplica para casi todas las tecnologías, ¿no? O sea, lo que hemos visto durante la historia, no solo ahora, sino que incluso desde la revolución industrial y desde la aparición de las maquinarias, el temor siempre es el mismo, ¿no? Ponemos una nueva maquinaria, eso va a eliminar empleos y eso va a cambiar el mundo, ¿no? Lo que hemos visto que ha pasado a lo largo de la historia es que sí, los procesos cambian, pero los empleos cambian. Es que lo que no hay que perder de vista es que toda nueva tecnología o nueva innovación va a traer yo diría más bien es una transformación de los empleos. Por ejemplo, si miran los puertos en los años 1940 y los puertos ahora, digamos, el empleo en los puertos se transformó. Cambió de ser trabajos puramente manuales a trabajos que ahora requieren mucha más capacitación. Y por supuesto también ha habido un incremento en los salarios relativos para las posiciones, porque pasó de ser puramente manual a algo que requiere un mayor grado de educación. O sea, lo que podemos ver a futuro, yo pienso que es la continuación de lo mismo. Vamos a ver transformaciones de empleo. Por ejemplo, las compañías ahora no quieren solo trabajadores para partes manuales. Las compañías ahora quieren trabajadores que les puedan dar, esta es la base de datos, analízala, saca las conclusiones, genera el análisis, aplica ese análisis con las nuevas tecnologías y entonces aumenta eficiencias en el sistema. Entonces, ese es un perfil del trabajador que es muy diferente al perfil tradicional de un trabajador manual. Entonces, lo que estamos viendo es esa transformación. Ahora, esa transformación tiene efectos importantes. Porque lo que no hay que olvidar es que la parte de la cadena de suministro es uno de los sectores que apoya el desarrollo de las diferentes industrias en la economía. Entonces, todo aumento en productividad o eficiencia en cadena de suministro va a aumentar la productividad de toda la economía. Entonces, cuando ocurre eso, entonces la economía aumenta producto de ese aumento en productividad. O sea, lo que va a tener es una expansión de producción debido a ese cambio en costos de productividad. Así que eso es un efecto importante que siempre hay que ver en este concepto de el cambiante mundo digital, ¿no? Por ejemplo, incluso si considera los cambios de robótica, eventualmente las personas dicen, bueno, va a haber robots en el futuro. Entonces, eso va a reemplazar a las personas, ¿no? Entonces, eso sigue siendo la misma pregunta, ¿no? Sin embargo, vamos a necesitar personas para mantener los robots, para controlar los robots, para analizar los robots. Y si vemos, por ejemplo, a lo largo de los años, las tendencias en el empleo, vemos que las economías a medida que crecen, el empleo aumenta. Así que cuando vemos a nivel global, toda tecnología eventualmente llevaría un aumento en el nivel de empleo global, ¿no? Muchas gracias por ese aporte. Sí, ese siempre es un punto importante, interesante.
Estamos bastante corto de tiempo. Federico, ¿hay espacio para una pregunta más? ¿O? Sí, sí, claro. Ok. Bueno, para no quitarle mucho tiempo, doctor Hugo, un último punto que no podemos tener una charla relacionada al sector marítimo sin mencionar lo que pasó recientemente en Suez, ¿no? Todo el mundo estuvo hablando, yo creo que por primera vez en mucho tiempo, había como una conciencia colectiva donde desde la persona más anciana hasta la persona más joven, todos estaban anuentes del sector marítimo. Creo que para muchas personas es su primera exposición a la importancia de las cadenas globales de valor y lo sensibles que son algunas de estas cadenas o la manera en la que está estructurado el comercio, la cadena de comercio mundial. Se creó como un awareness, ¿no?, de lo que es el costo y el impacto de las disrupciones, y había casi que una ansiedad colectiva de todo el mundo de si iban o no iban a poder sacar el tiempo, qué iba a suceder si se pasaba la marea esa. O sea, digamos que nuestra noción de lo que es una disrupción tiende a ser muy basada en recencia, ¿no? Que los fenómenos más recientes, al inicio de la pandemia nos reveló el impacto de una disrupción de escala macro a nivel global. Pero vino lo de Suez y nos reveló otro tipo de disrupción, una disrupción localizada que tiene impacto global, como si fuera una especie de reacción en cadena, que los que estamos en este sector lo comprendemos porque es parte de lo que vemos, pero al mismo tiempo el consumidor generalmente no lo percibe. O sea, se da cuenta cuando no ve un producto, pero no se da cuenta de dónde viene ese producto y todo lo que involucra la cadena. Y solamente cuando pasa algo como esto se crea un poco de esa awareness. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de Panamá, ¿no?, que al igual que Suez es un punto de tránsito, pero aparte de ser punto de tránsito, mucha de su economía va ligada a nuestra capacidad de habilitar flujos de carga. Yo quería preguntarle qué riesgos considera son los que ameritan mayor énfasis para la industria marítima, logística y comercial panameña en cuanto a proteger su continuidad. Ok, esa es una pregunta interesante, ¿no? Bueno, parte de lo que hemos visto, lo que hemos aprendido sobre disrupciones, a las interrupciones, es que el primer paso para todo el análisis que hay que hacer de la cadena de suministro es la identificación de los posibles riesgos. Y esos riesgos no necesariamente vienen de los riesgos que ya conocemos. Esos riesgos pueden venir de todos los sectores y pueden ser cosas que incluso nadie ha pensado. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo hacía análisis de riesgos, entonces siempre en la lista de todas las posibilidades había un riesgo de pandemia y siempre le dábamos una baja probabilidad naturalmente, pero nunca era uno de los principales. Sin embargo, eso pasó. Así que en términos de disrupciones, lo que hemos visto es que no es solo lo que pensamos que probablemente pueda pasar. Incluso las cosas más remotas pueden pasar. Entonces, lo que se está haciendo ahora mismo es, digamos, analizando no solo los riesgos, sino fortaleciendo los planes que llamamos de contingencia y de continuidad de negocio. Porque el problema es que va a haber riesgos que probablemente uno no pueda ver, uno pueda anticipar. Pero lo que sí se puede hacer es tener un mayor entrenamiento, una mayor conciencia sobre los planes de contingencia y continuidad de negocio. Así que parte del énfasis está yendo a desarrollar estos planes que llamamos de business continuity, donde
se trata de entrenar a las personas en cómo reaccionar y cómo hacer el análisis cuando eso que probablemente no hayamos podido planear ocurra. Por ejemplo, cosas que pueden ocurrir que no sabemos, pueden ocurrir desde tsunamis que nunca esperamos, hasta huracanes que nunca pasan por Panamá, hasta terremotos que pensamos que nunca puedan pasar. Bueno, todo eso puede ocurrir, pero lo que pensamos que es más importante es tener los mecanismos donde las personas puedan saber cómo poder reaccionar cuando algo inesperado ocurra. Quizás esa es la mejor respuesta que les puedo dar, ¿no? Listo, agradecido. Y tomo nota, ¿no? Porque creo que es muy importante para efecto de que haya una anuencia en el sector de lo importante que es prestar atención a su continuidad y a los planes de contingencia, porque ya lo hemos vivido aquí, ¿no? Lo vivimos con el tren, entonces vimos lo de Suez y cada vez más vemos que las cosas que son improbables se van volviendo probables, ¿no? Porque la probabilidad es meramente un juego de un long game. Mientras más tiempo pasa, al final se van creando las condiciones para que estas cosas que son menos probables puedan suceder también, simplemente porque nuestras cadenas son más complejas, hay más puntos donde cosas como estas pueden suceder. Entonces sí, gracias por sus comentarios al respecto. Yo, aprovechando la hora y por respeto al tiempo de los asistentes, cerramos el espacio de preguntas y respuestas. Y, por supuesto, así cerramos también la participación del doctor Ungo y de la sesión del comité de hoy. Nos gustaría invitarlos, por supuesto, a que se mantengan siempre pendientes de las actividades que lleva a cabo la Cámara Americana de Comercio, AmCham Panamá, todos sus distintos comités. Los invitamos a que vean el calendario de eventos de esta semana. Hay otras sesiones que se van a estar dando en otros temas, en otros comités. Y pronto les estaremos avisando de las siguientes actividades del Comité de Transporte y Logística. A los que nos acompañan todavía, pues agradecidos por su tiempo. Al doctor Ungo, por supuesto, también agradecido por su participación, por sacar un espacio para nosotros el día de hoy, desocupada gente. Así que muchas gracias. Y como siempre, pues bienvenido a AmCham en su casa, así que bienvenido cuando también haya algo interesante que nos quiera compartir, con gusto aquí estamos. Perfecto. ¿No? Muchas gracias por darme la oportunidad. Saludos a todos los participantes y como muestra la pantalla, pues puedes cargar la aplicación móvil de AmCham, inclusive para miembros, los que son miembros, y a los que no, pues se les invita a que se unan al gremio y evalúen esa posibilidad, ¿no? Es una oportunidad para negocios. Mis saludos y nos vemos la próxima. Hasta luego. Perfecto. Gracias. Hasta luego, doctor Ungo. Hasta luego.